Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Este. Ella fue una princesa italiana que se acabará convirtiendo en duquesa consorte de Parma tras casarse con su propio cuñado, siendo una mujer que fue considerada en su época como la consorte ideal. Esta biografía es realizada por petición de Alessandro Vélez. María de Este y Farnesio nació el 8 de diciembre de 1644 en el Palacio Ducal de Módena, en el Ducado de Módena y Reggio, actualmente en Italia. Fue hija del duque Francisco I de Este y de su primera esposa, la duquesa María Farnesio. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo María la penúltima de sus vástagos. La niña tenía tan solo 1 año de vida cuando su madre falleció a causa de su último parto, así que ante este fallecimiento, su padre se casó en segundas nupcias con la hermana de su fallecida esposa, la duquesa Victoria Farnesio, pero ésta también acabaría falleciendo a causa de un parto, tan solo 1 año después de haberse celebrado su casamiento, casándose así su padre en terceras nupcias con la duquesa Lucrecia Barberini, naciendo de esta unión un único hijo que se llamó Reinaldo, quien acabaría convirtiéndose en duque de Módena y Reggio bajo el nombre de Reinaldo III. No se sabe mucho sobre cómo fue la infancia de María. Tan solo hay constancia de que tuvo una educación basada en religión. Si al ser la hija menor del duque Francisco, todo apuntaba que iba a ser destinada a ser monja, como su hermana Leonor. En el año 1666, su hermana mayor, Isabel, falleció a causa de las complicaciones de un parto, pero como su hermano, el duque Reinaldo III, no quería que finalizasen las alianzas amistosas que se habían establecido entre las casas Este y Farnesio con motivo de la boda de la fallecida Isabel con el duque de Parma, Ranuccio II, su medio hermano ofreció la mano en matrimonio de María al viudo. Quedó así comprometida la princesa con su propio cuñado, quien a su vez era también primo hermano suyo. Se sabe que María se mostró feliz ante la idea de casarse con el viudo de su hermana y aceptó de buen agrado este casamiento, debido a que ella no quería dedicar su vida a la religión y prefería casarse antes de ser monja, quedando la pareja oficialmente comprometida en el mes de octubre de 1667. El 1 de enero de 1668, la princesa se despidió de sus familiares y abandonó Módena junto a su séquito, llegando hacia la ciudad de Parma pocos días después, celebrándose su boda oficial con el duque Ranuccio II el 16 de enero de dicho año. Para entonces, ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión y él 37. María se convirtió en la tercera esposa del duque de Parma, quien había estado casado en primeras nupcias con la duquesa Margarita Yolanda de Saboya y en segundas nupcias con la hermana de María, la duquesa Isabel de Este, naciendo de este matrimonio 3 hijos llamados Margarita María, Teresa y Eduardo, siendo estos tanto los sobrinos como los hijastros de la nueva duquesa consorte de Parma. María se convirtió en la consorte ideal. Ella sería una esposa completamente entregada a su marido y a los hijos que fueron teniendo el matrimonio en común, siendo vista como una mujer piadosa, discreta, sumisa y de gran sentido del deber, sabiendo contentar lo mejor posible a su marido, además de apoyarlo y aconsejarlo cuando éste lo necesitaba. Tras haberse celebrado su boda,
el matrimonio se dedicó de inmediato a traer más herederos al mundo para asegurar la sucesión del ducado de Parma, debido a que Ranuccio tan solo tenía para entonces un único hijo varón, llamado Eduardo, quedándose así María embarazada a los pocos meses de casarse. En el año 1668 nació Isabel Francisca, quien se convertiría en monja. En el año 1669 nació Victoria María, pero ésta falleció durante la infancia. En el año 1671, la duquesa sufrió un parto prematuro, del que nacería un niño muy pequeño y débil, el cual falleció con tan solo 4 días de vida. En el año 1672, María tuvo un parto gemelar, del que nacerían 2 niñas, las cuales se llamaron Victoria y Catalina, pero ambas niñas fallecieron a las pocas horas de nacer. En el año 1674 acabaría naciendo un hijo muerto. En 1675 nació Leonor, pero ésta falleció con tan solo 2 meses de vida. En 1678 nació Francisco, quien llegaría a ser duque de Parma, y en el año 1679 nació Antonio, quien también llegaría a ser duque de Parma. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, aunque tan solo 3 de ellos consiguieron llegar a edad adulta. La pérdida de tantos hijos afectaría en cierta manera a su matrimonio, ya que parecía que nunca iban a lograr tener más herederos varones. Pero con la llegada de sus últimos hijos, Francisco y Antonio, la relación conyugal de los duques mejoró, aunque para entonces María ya mostraba un gran agotamiento, tanto físico como mental, ante la pérdida de tantos hijos y los numerosos partos que había experimentado su cuerpo, de los cuales no podía recuperarse, al haber alumbrado 9 hijos en apenas 11 años. Finalmente, María acabaría falleciendo a causa de su debilidad física el 20 de agosto de 1684, a los 39 años de edad, en el Palacio Ducal de Parma. Tras producirse su muerte, su viudo sentiría mucho su pérdida y decidió no volverse a casar nunca más, permaneciendo como viudo el resto de su vida. Los hijos menores de María conseguirían convertirse en duques de Parma, pero ambos acabarían falleciendo sin descendientes, algo que supuso que el ducado de Parma acabase pasando tiempo después a la familia Borbón, convirtiéndose en el nuevo duque de Parma, el futuro rey Carlos III de España, antes de que éste se sentase en el trono español, ya que éste era hijo de Isabel de Farnesio, quien era sobrina nieta de María, por parte de su hermana Isabel. No hay mucho más que decir sobre María. Ella fue la típica consorte de su tiempo, siendo destinada a ser una buena esposa y a dar el mayor número posible de hijos a su marido, aunque por desgracia, pese a haber tenido 9 hijos con su esposo, 6 de estos murieron muy prematuramente, tal vez a causa de la endogamia. María sería considerada por sus contemporáneos como una esposa ideal, siendo una mujer sumisa, piadosa y entregada a su marido e hijos. Pero ella, como otras tantas mujeres del pasado, se dejó la salud y la vida en intentar asegurar la sucesión de los dominios de su marido, y pese a conseguirlo, desgraciadamente, sus 2 hijos menores, los cuales llegaron a ser duques de Parma, acabarían falleciendo sin descendientes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a cada Alessandro Vélez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la nobleza o a la realeza
que se hayan casado con sus respectivos cuñados, con el fin de mantener las alianzas familiares. Y con esto me despido. Hasta la próxima.